Alarcón Hernández, América Taisha, Carrera González, Rosy Xochiquetzal, Mendoza Valladares, Belén Carolina, Mondragón Lázaro, Luisa Jimena, Palacios Robles, Gabriela, Pineda Herrera, Evelyn, Pineda Lozada, Denise. El paradigma cognitivo se desarrolla en los Estados Unidos. Uno de los aspectos importantes a considerar son las dimensiones de lo cognitivo, la atención, percepción, memoria, inteligencia, lengua, pensamiento, entre otras. El proceso de información varía según autores que han realizado aportaciones como De Vega, Gardner, Pozo. En el año de 1956, cuando comenzaron a ser importantes sus aportaciones en el campo cognitivo, ya que lo definían como el saber, la lengua, la teoría de la información y la ciencia de los ordenadores. Tiempo después se llevó a cabo una revolución cognitiva y a consideración de Lachman y Butterfield realizaron un cambio en el sentido kuhniano. Después se empezó a hablar de la metáfora del ordenador que consistía en el procesamiento de información a partir de la denominada psicología instruccional, psicología cognitiva y el proceso de la educación. Problemática. El enfoque cognitivo está interesado en el estudio de la representación mental, considerada como un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico y al mismo tiempo distinto del nivel sociológico o cultural. Los teóricos del procesamiento de información están interesados en describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, así como determinar el papel que juegan en la producción de las acciones y conductas humanas. La problemática considerada clave, ante la cual son dirigidos directa o indirectamente los esfuerzos teóricos metodológicos de los psicólogos cognitivos, queda englobada en las siguientes preguntas. ¿Cómo las representaciones mentales guían los actos del sujeto con el medio? Y ¿cómo se construyen o generan dichas representaciones mentales en el sujeto que conoce? Los estudios sobre representación mental han sido muy diversos en las 3 décadas de existencia de dicho enfoque. Algunos piensan que existen sobre todo 2 formas de representación, imaginal y proposicional. Otros, en cambio, creen que existen formas múltiples y distintas. Los cognitivistas han referido sus planteamientos a la analogía mente-ordenador, una analogía que a todas luces ha resultado de gran potencialidad heurística, pero que no es aceptada por todos los partidarios del paradigma. Existen 2 interpretaciones de esta analogía funcional entre la mente y el ordenador, las llamadas versiones fuerte y débil. La versión fuerte acepta la analogía como un recurso metodológico, en tanto que considera que existe una completa equivalencia funcional entre el ordenador y la mente humana. La versión débil utiliza la analogía mente-ordenador, con fines esencialmente instrumentales, sin perder de vista la perspectiva psicológica en la teorización e investigación. Esta pertenece más al campo de la psicología, la cual se basa en datos de naturaleza psicológica, además de interesarse en la descripción del sujeto cognitivo humano. Fundamentos epistemológicos. El paradigma del procesamiento de información se inserta dentro de la gran tradición racionalista en filosofía. Esto da premisa a las representaciones y entidades internas sobre los hechos externos durante el proceso del conocimiento. En este paradigma, el sujeto es un ente activo, cuyas acciones dependen en gran parte por dichas representaciones o procesos internos que él ha elaborado como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. Dentro del paradigma del procesamiento de información, una gran cantidad de teóricos han autoconfesado una postura constructivista en sus concepciones sobre cómo el sujeto conoce los fenómenos externos e internos. De acuerdo con esta concepción, el sujeto posee una organización interna de hechos que va reelaborando en función de los intercambios con el exterior, y a partir de esta organización interna, el sujeto interpreta y resignifica continuamente en forma dinámica la realidad.
Dentro de los supuestos teóricos hablamos de procesos o hechos internos en la producción y regulación de la conducta, la explicación del comportamiento del hombre. Todo esto se remite a una serie de procesos internos que ocurren dentro del mismo. Se realiza el proceso de la información. Estos primeros modelos han sido los que formaron como base los procesos de memoria, como el modelo de multialmacén, como lo dice Norman en 1987, acerca que el ser humano es considerado como un sistema de procesamiento en símbolos, capaz de manipularlos, procesarlos, transformándolos, reorganizándolos y utilizándolos a través de receptores, sistema motor, una memoria de acciones y experiencias, aprendiendo y modificando su conducta, y el conocimiento, lo cual permite desarrollar varias operaciones simultáneamente, la autoconciencia y la conciencia de algunos procesos. Prescripciones metodológicas. La inferencia es el recurso fundamental para estudiar los procesos y representaciones mentales, es decir, dichos procesos no se pueden analizar desde la observación directa, sino por observaciones y análisis sistémicos de los comportamientos del sujeto en el transcurso de la investigación. En este sentido, De Vega, en 1984, citado por Hernández, en 1997, apunta 4 estrategias metodológicas usadas en el estudio de la cognición. La estrategia número 1 es la introspección. Como recurso metodológico ha sido objetivo de muchas críticas y en definitiva ha sido poco utilizado dentro del paradigma. Como estrategia número 2 está la investigación empírica, la cual ha sido utilizada en forma extensiva con una multiplicidad de variantes, las cuales son la cronometría mental, el aprendizaje verbal, estudios de atención, percepción, memoria, inteligencia, pensamiento, etc. De los más experimentales hasta las investigaciones en escenarios y contextos naturales. Como estrategia número 3 está la entrevista o el análisis de protocolos verbales, los cuales han sido utilizados en varias líneas de investigación por expertos y novatos para solucionar problemas, lo cual trae como resultado una alta validez heurística. Como cuarta estrategia está la simulación, la cual ha sido empleada en forma sistemática por los teóricos de la versión fuerte del paradigma. Por tanto, en la psicología cognitiva existen actualmente una pluralidad de métodos para desarrollar investigaciones sobre las distintas dimensiones y facetas de la cognición. Está la problemática, en donde está el estudio de la representación mental, los fundamentos epistemológicos, que es el racionalismo, la metodología, que es la inferencia, los supuestos teóricos, que son los modelos de procesamiento de información, memoria, pensamiento, aprendizaje, solución de problemas, representaciones mentales, que son imágenes o proposicionales, y formas de organización del conocimiento, planes, estrategias y esquemas. La enseñanza deberá orientarse al logro de aprendizaje significativos y al desarrollo de habilidades para el aprendizaje, donde el profesor debe promover la participación activa de sus estudiantes y subordinar esa enseñanza al aprendizaje. Para que el profesor saque una evaluación, debe plantearse desde una perspectiva cualitativa, que sería formativa, y cuantitativa, que sería sumativa. Gracias a ello, el alumno se convierte en un sujeto activo, procesador de información, que posee competencias cognitivas para aprender y solucionar problemas. Dentro de las primeras proyecciones de aplicación al campo educativo, debemos considerar a 2 autores. El primero de ellos es Jerome Bruner, el cual es uno de los psicólogos cognitivos de la educación. Su obra causó un fuerte impacto en los años 60 y parte de los 70 en Estados Unidos, debido a sus propuestas del aprendizaje por descubrimiento. El segundo de ellos es David Ausubel, quien durante los 70 elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la asimilación, y fue uno de los autores que ha demostrado inquietud por el análisis metadisciplinar de la psicología educativa y de los problemas educativos en los contextos escolares.
Además, debemos tener presente que uno de los factores que más influyeron en este sentido es la revolución cognitiva de inicios de los años 60. Durante esta ocurrió el movimiento de las reformas curriculares educativas en Estados Unidos, por lo cual no era raro que los expertos en educación vislumbraran la posibilidad de utilizar este nuevo enfoque. Metas y objetivos de la educación. La meta principal de este paradigma es que el alumno aprenda a aprender. De igual forma, los alumnos para poder ingresar a cualquier nivel educativo deben de contar con ciertas habilidades. Un punto importante es que este paradigma recupera la taxonomía de Bloom, ya que está fija en los objetivos de un programa, curso, entre otras cosas. Esta taxonomía se encuentra clasificada en 6 puntos, los cuales son: número 1, conocimiento. Es nivel y hace referencia al conocimiento del alumno que debe de tener sobre datos específicos. Esto se enfoca más en la memorización. Número 2, comprensión. Es un nivel que consiste en el sentido de apreciación que tiene el alumno sobre un hecho. Número 3, aplicación. En este nivel se refiere a cómo el alumno aplica el conocimiento adquirido en un problema real o hipotético. Número 4, análisis. Este punto se refiere a que el alumno es capaz de distinguir entre hecho e hipótesis, además de que logra identificar una relación entre ciertos elementos. Número 5, síntesis. En esta parte se trabaja la comprobación de las distintas partes que conforman un problema o situación a evaluar. Número 6, evaluación. En este punto se evalúa la actitud crítica del alumno antes que los hechos que conforman el problema. Concepción del alumno. Se considera que el alumno no es un ente pasivo, ya que éste posee distintos tipos de aprendizajes. De igual forma, es entendido como un sujeto activo, procesador de información, quien posee una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser desarrollados. Es necesario darle oportunidad para desempeñar de forma activa, abierta o cubierta ante el conocimiento y habilidades que queremos enseñarles. Concepción del maestro. El maestro parte desde su estrategia de enseñanza sea significativa para el alumno. No se enfoca solamente en enseñar información y ser el centro de atención, sino que busca la participación de los alumnos. Está profundamente interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos escolares. Muestra preocupación por el desarrollo, inducción y enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas y metacognitivas de los alumnos. En los enfoques de enseñar a pensar, el maestro debe permitir a los estudiantes experimentar y reflexionar con un apoyo y retroalimentación continuas. Ausubel menciona que no todas las formas de enseñar son iguales. Asimismo, los niños no aprenden de la misma manera. Dentro del aula existen 2 formas específicas de aprender: el memorístico y el significativo, por recepción o descubrimiento. En este caso nos enfocaremos en el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo consiste en la adquisición de información esencial para posteriormente incorporarla a la estructura cognitiva, es decir, relacionar esta información con los conocimientos previos de los alumnos. El aprendizaje receptivo se refiere a la adquisición del conocimiento previamente terminado. En este aprendizaje, el alumno solo es responsable de incluirlo a su estructura cognitiva. En este caso, puede haber un aprendizaje de tipo memorístico o significativo, mientras que el aprendizaje por descubrimiento es aquel en el que el alumno lo descubre por sí mismo. En este no existe la transmisión de conocimiento en su forma final. Es fundamental que el profesor desarrolle este aprendizaje significativo en sus alumnos, ya que es un tipo de aprendizaje que está demostrado que es capaz de formar niveles superiores de comprensión de la información y por ende es más difícil que se olvide. Como se dijo anteriormente, la enseñanza está basada en desarrollar el aprendizaje significativo. Existen 4 estrategias para ayudar al docente a lograr este reto educacional. La primera de ellas son las estrategias instruccionales, las cuales son las que realiza y utiliza el profesor para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, se encuentran las preguntas intercaladas, los organizadores anticipados, mapas conceptuales, resúmenes o analogías. La segunda de ellas son los programas de entrenamiento de estrategias de aprendizaje. Estas tienen como propósito la enseñanza o inducción de las habilidades cognitivas para poder brindar un aprendizaje mucho más eficiente a los alumnos. La tercera de ellas son las estrategias de apoyo.
Estas no intervienen directamente en el proceso de aprendizaje, sin embargo, funciona como un apoyo para sobrellevar el aprendizaje. Y la última de ellas son las estrategias primarias, las cuales intervienen directamente en el proceso de aprendizaje. Para la evaluación, los objetivos están hechos y basados en la taxonomía de Bloom. Tenemos que recordar que la taxonomía de Bloom es una clasificación que sirve para evaluar el nivel de conocimiento adquirido en un área o materia. Al realizar la evaluación a través de la taxonomía, lo que se pretende es comprobar si durante el proceso de aprendizaje el alumno pudo adquirir nuevas habilidades y o conocimientos. De acuerdo con Hernández, 1997, existen 4 recomendaciones respecto a. La primera de ellas son los objetivos de conocimiento, los cuales buscan evaluar la información en su estado literal, es decir, las actividades que son relacionadas a definir, identificar o describir. La segunda de ellas son los objetivos de comprensión. Estos evalúan que el alumno rescate los aspectos más fundamentales de la información aprendida, es decir, que los estudiantes logren explicar, parafrasear e inferir. La tercera de ellas son los objetivos de aplicación. En este caso, los alumnos deben ser capaces de aplicar los conocimientos aprendidos en un nuevo contexto. Deben ser actividades en las que resuelvan y utilicen. Y la última de ellas son los objetivos de análisis, los cuales buscan evaluar a través de pruebas de ensayo, monografías o productos originales en las que los alumnos logren analizar, desglosar, organizar y planificar. El interés primordial es promover un aprendizaje significativo en los alumnos. Como docentes no tenemos que interesarnos en evaluar la repetición memorística de la información aprendida. Gracias por prestar atención, espero que te haya gustado mucho la presentación.